Queremos factorar y resolver ecuaciones cuadráticas en la forma a cuadrado, b cuadrado igual 0, lo que significa cuando tenemos una diferencia de cuadrados. Revisemos cómo factoramos esto primero. Si tenemos un binomial en forma de cuadrado, b cuadrado, esto factorará en dos factores binomiales donde un factor binomial será a más b. Y un factor será a. Y por lo tanto podemos pensar que esto no factor, pero estamos olvidando el primer paso en factorizar. El primer paso para factorizar es factorar el mayor factor común, y ambos de estos términos tienen un factor común de 3. 48x cuadrados pueden escribirse como 3 por 16x cuadrados, y 75 pueden escribirse como 3 por 25, así que el primer paso en este problema es factorar el mayor factor común de 3. Si hacemos esto, tendremos 3x la cantidad 16x cuadrados. 25 es igual a 0. Y ahora, aviso, nuestro factor binomial es una diferencia de cuadrados. 16x cuadrado es un cuadrado perfecto, porque es igual a 4x subido a la segunda potencia. 25x es un puntaje perfecto, porque es igual a 5 cuadrados. Escrito en este formulario, podemos ver que a es igual a 4x y b es igual a 5. Así que si podemos factorar de nuevo, tenemos 3 por 2 factores binomiales igual 0, donde un factor binomial sería 4x más 5. Y un factor binomial sería 4x, 5. Aviso, como tenemos un producto ahora que es igual a 0. Por lo tanto, usando la propiedad del producto 0, el factor de 4x más 5 debe ser igual a 0, el factor de 4x, 5 debe ser igual a 0. Aviso, el factor de 3 no contiene una variable, y por lo tanto no nos da una solución a esta ecuación. Y ahora, el último paso es resolver estas dos ecuaciones para x. Entonces, para esta primera ecuación, comenzaremos restando 5 en ambos lados. Esto nos dará 4x igual negativo 5, divide ambos lados por 4, así tenemos x igual negativo 5, 4. Y ahora, solucionaremos la segunda ecuación para x, así que agregaremos 5 exaneutones a ambos lados, para tener 4x igual 5, dividir en ambos lados por 4. Y tenemos x igual positivo 5, 4. Así estas serían las dos soluciones para nuestra ecuación cuadrática. Y debo mencionar también podemos escribir la solución como x igual más o 5, 4. Esta es una corta manera de representar tanto positivo 5, 4 y negativo 5, 4. Mirando nuestro segundo ejemplo, si queremos resolver esta ecuación factorando, el primer paso es configurar la ecuación igual a 0. Así que comenzaremos restando 32 exaneutones a ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo, tenemos 2x cuadrados, 32 igual 32, 32 exasiemen 0. Y de nuevo en este formulario, no se parece como tenemos una diferencia de cuadrados, pero otra vez el primer paso es factorar el factor común más grande, que en este sería 2. Si factoramos 2, tendríamos 2x la cantidad de x cuadrado. 16 igual 0. X cuadrado es un cuadrado perfecto, 16 exasiemen un cuadrado perfecto y tenemos una diferencia, así que es el factor como una diferencia de cuadrados. X es igual a x cuadrado, tenemos una x aquí y una x aquí. Y 4x 4 exasiemen igual a 16, así tenemos más 4 y menos 4. Y ahora, porque este producto es igual a 0. Cualquier x más 4 debe ser igual a 0x, 4 debe ser igual a 0. Resolver esta ecuación para x, resultaríamos 4 exaneutones a ambos lados, tanto tenemos x igual negativo 4. O aquí agregaremos 4 a ambos lados, tendríamos x igual positivo 4. Así que hay dos soluciones que otra vez, si queremos, podríamos expresarlo como x igual más o 4. Así que lo más importante a recordar aquí es el paso para factorar siempre es factorar el mayor factor común.